Hola, soy Marcela y en este tutorial vamos a hacer al soldadito de plomo. Para hacer este personaje voy a utilizar la carita redonda que realicé en el video de técnicas y formas básicas para principiantes. Les dejo el enlace al final del video. También pueden encontrar el paso a paso de la carita entre los shorts. Tengan en cuenta que esta carita tiene más de una semana de secado. Les recomiendo que al hacerla la dejen secar al menos 48 horas. En la descripción debajo del video les voy a dejar el dibujo y las cantidades de la masa. Vamos a trabajar con porcelana tradicional de color y vamos a realizar una estructura simple de telgopor o poliestireno, como lo conozcan, con una brochette. Esta estructura va a disminuir el peso del muñeco evitando que se caiga. Teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar haciendo una base maciza de porcelana. Les recomiendo realizarla junto con la carita y dejarla secar 48 horas también. La vamos a hacer de forma circular de 7 centímetros de diámetro por 8 milímetros de espesor. Esta base la vamos a hacer sin estructura, ya que necesitamos que sea pesada para soportar la figura del soldadito sin que se caiga. Vamos a estirar una porción de porcelana negra con un grosor parejo de 8 milímetros. Para esto nos vamos a ayudar con las guías de altura y un rodillo o palote. Recuerden hacer presión sobre las guías al estirar la masa. Con un cortante redondo de 7 centímetros cortamos nuestra base. Alisamos los bordes rodando sobre la mesa. Y con la brochette marcamos el orificio donde vamos a colocar a nuestro personaje. Una vez así, la vamos a dejar orear sobre una placa de telgopor. Por el lado de abajo podemos pincharla para que se oree mucho mejor. Ahora vamos a continuar con el cabello del soldadito. Tenemos que hacer un casquito que apoye sobre el lado plano de la cabeza y llevarlo hacia adelante. Tomamos una porción de porcelana negra y hacemos una esfera. Aplanamos suavemente. Con el dedo pulgar llevamos el borde hacia abajo para obtener una superficie plana. Rodamos para emparejar el borde. Y con un bolillo ahuecamos un poco la forma. Probamos. El borde grueso es para cubrir los laterales y la parte superior de la cabeza. Colocamos pegamento. Ubicamos en su sitio presionando suavemente. Con la palma de la mano, deslizamos la porcelana hacia adelante, cubriendo la parte superior y los laterales, siempre redondeando los bordes hacia abajo. Redondeamos la forma rotando y presionando sobre la mesa para que nos quede la superficie pareja.
Acomodamos los bordes. Y estiramos el flequillo en forma circular. Por último, aplanamos la parte superior de la cabeza, ya que en este sitio vamos a colocar el gorro. Pulimos la forma. Y con una herramienta marcamos una espiral en el flequillo. Colocamos un palillo y dejamos orear. Vamos a continuar con el cuerpo. Esta línea marca la altura del pantalón. Vamos a comenzar con las piernas. Hacemos una esfera con nuestra porcelana azul y estiramos en forma de choricito. Con un fratacho plástico de pastelería o una placa acrílica, rodamos para emparejar el grosor. Con el dibujo de guía medimos el ancho. Cortamos rodando la masa para que no pierda la forma. Medimos el largo de la otra pierna y cortamos a la altura de la base. Si es necesario, emparejamos. Vamos a colocar el palillo en la pierna larga. Para esto, debemos sostenerla presionando suavemente para que no pierda la forma. Insertamos el palillo por el centro de la pierna y presionamos a medida que vamos girando, hasta llegar al otro extremo.
Retiramos la masa expulsada y colocamos la estructura en su sitio. Colocamos pegamento y unimos las piernas. Ahora vamos a hacer la cadera. Estiramos una porción de masa de 5 milímetros de espesor. Y recortamos una tira de 1,5 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo aproximadamente. Colocamos pegamento . Humedecemos la unión de las piernas con la cadera y fundimos las formas. Cerramos por el lado de atrás, aplanando y llevando la masa hacia el cierre. Fundimos y pulimos hasta que la superficie quede pareja. Si es necesario, podemos agregar un parche.
Probamos que la pierna quede en contacto con la base. Y dejamos orear. Para hacer la chaqueta estiramos una porción de porcelana roja de 5 milímetros de espesor. Cortamos una base recta y probamos sobre la estructura. Cortamos los sobrantes de la parte superior. Colocamos pegamento. Y cerramos la lámina por el lado de la espalda. Con el fratacho o placa acrílica presionamos siguiendo la forma para que la masa se adhiera correctamente. Con el rodillo o palote estiramos hacia arriba y abajo para emparejar el grosor de toda la superficie. Cerramos la parte superior. Y acomodamos el borde inferior. Cerramos la parte superior, retiramos el excedente de masa y fundimos la unión.
Probamos la cabeza en su sitio. Y ahora vamos a hacer los brazos. Hacemos un choricito. Aplanamos un poco los extremos. Y cortamos dos porciones de 6 centímetros de largo. Cortamos rodando para que conserve la forma. Probamos en su sitio. Redondeamos el extremo inferior para formar la mano. Colocamos pegamento y adherimos al cuerpo haciendo presión. Formamos el hombro. Y fundimos la unión. Repetimos todo el procedimiento con el otro brazo. Para hacer el cuello de la chaqueta, hacemos un pequeño disco de 2 centímetros de diámetro por 1 centímetro de espesor. Adherimos con cola. Y ahuecamos suavemente. Colocamos la cabeza y marcamos la línea central. Estiramos una porción de porcelana roja de 1 milímetro de espesor para hacer la pechera del uniforme. Cortamos la forma siguiendo el dibujo.
Probamos y retiramos el excedente. Con el molde de medias esferas vamos a hacer los botones. Si no tienen este molde, pueden hacer pequeñas esferas. Rellenamos el molde. Retiramos el excedente del centro hacia afuera. Acomodamos y si es necesario, completamos. Por último, desmoldamos. Con porcelana amarilla hacemos un choricito pequeño y lo aplanamos para obtener una cinta de 6 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho. Cortamos la base recta. Y con una herramienta dentada texturamos. Si no tienen esta herramienta, pueden hacerlo con una herramienta de filo. Vamos a hacer los flecos de las charreteras. Retiramos los extremos. Cortamos al medio y retiramos el excedente. Remarcamos la textura. Colocamos pegamento y adherimos al hombro.
Pegamos los botones y hacemos el cinto con un listón de porcelana negra de 1 milímetro de espesor por 1 centímetro de ancho. Con porcelana blanca hacemos una cinta larga bien fina. Y la curvamos a la altura de la cadera. Pegamos únicamente los extremos. Retiramos el excedente. Con un hilo fino de color amarillo hice los bordes de la chaqueta. Estiramos una porción bien fina de porcelana blanca para hacer la pluma del sombrero. Marcamos una línea central y cortamos ambos lados de manera circular. La dejamos orear. Hacemos la hebilla del cinto con un rectángulo de 1,2 centímetros por 1,5 centímetros aproximadamente.
Con un poco de agua lo adherimos en su sitio. Ahora vamos a hacer las charreteras. Hacemos 2 gotas o lágrimas . Y las aplanamos. Rodamos para aplanar los bordes . Retiramos las puntas . Y colocamos en su sitio, modelando la forma. Colocamos pegamento y las adherimos a la figura. Ahora vamos a hacer el sombrero. Con una estructura de telgopor y un palillo en el centro de la cabeza, estiramos una porción de porcelana color rojo. Estiramos una lámina de 5 milímetros de espesor. Forramos la estructura .
Cerramos bien. Y retiramos el excedente. Aplanamos la base y pulimos toda la forma. Ahuecamos un poco la base. Colocamos pegamento y la colocamos en su sitio. Llevamos los bordes hacia abajo para que apoye correctamente sobre la cabeza. Hacemos una cinta o listón de color azul de 1 milímetro de espesor. Retiramos los extremos y cortamos de 1 centímetro de ancho. De largo aproximadamente tiene 12 centímetros. Colocamos en la base del sombrero, cerrando por el lado de atrás. Cortamos el excedente y pulimos. Retiramos la punta de la pluma y con un poco de pegamento la adherimos al sombrero sobre el listón azul.
Nos quedan por hacer la bota y los guantes. Estiramos una porción de porcelana negra, también de 1 milímetro de espesor. Cortamos un borde recto. Y vamos a forrar el extremo inferior de la pierna. Colocamos agua en la pierna y en la lámina. Ubicamos en su sitio y cerramos la lámina por el lado de atrás. Cortamos el excedente y pulimos la superficie. La parte inferior de la bota la cerramos enroscando la masa sobre el palillo. Retiramos el excedente. Con la ayuda de la base, aplanamos el cierre. Vamos a estirar nuevamente una lámina de masa para hacer las solapas de la bota. Cortamos 2 semicírculos iguales y colocamos uno al frente y el otro en la parte posterior. Fundimos todo el contorno superior de la bota. Estiramos nuevamente una lámina fina para hacer la visera del gorro. Cortamos de esta manera, semicircular. Probamos. Colocamos pegamento. Y colocamos en su sitio.
Cortamos los extremos de manera recta y ya está lista. Ahora vamos a hacer los guantes. Estiramos la masa bien fina y pareja. Cortamos un círculo de 10 centímetros de diámetro y lo cortamos al medio. Colocamos el centro del semicírculo sobre el extremo inferior del brazo y marcamos la altura que queremos darle al guante. Nos va a quedar una altura central de 4 centímetros. A partir de este punto, cortamos en diagonal hacia los extremos. Probamos en su sitio y amoldamos la forma. Colocamos pegamento. Acomodamos la lámina. Y retiramos el excedente. Nos aseguramos de que la lámina de porcelana cubra bien toda la superficie.
Con una pequeña porción de porcelana negra, formamos una lágrima o gota para hacer el dedo pulgar. Colocamos en su sitio y fundimos. Hacemos el otro guante de la misma manera. Estiramos un hilo bien fino y parejo de porcelana amarilla. Unimos los extremos y enroscamos. Acomodamos para que la torzada nos quede pareja. Por último, con la ayuda del fratacho plástico o el acrílico, rodamos para emparejar toda la superficie. Con este cordón vamos a decorar el gorro de nuestro personaje. Retiramos el excedente y acomodamos. Con un poco de agua lo pegamos en su sitio . Y por último hacemos 2 botones para colocarlos en cada extremo. Extendemos una lámina fina de color rojo y cortamos un pentágono para la parte posterior de la chaqueta.
Decoramos con cintas amarillas los laterales del pantalón, los guantes y las solapas de las botas. Ahora vamos a instalar el muñeco en la base. Colocamos pegamento en el orificio y en la base de la bota. Y vamos a ir añadiendo pedacitos de masa hasta que apoye correctamente. Hacemos un choricito y con la ayuda de una esteca lo insertamos entre ambas piezas. De esta manera van a quedar perfectamente unidas. Una vez firme, hacemos la punta de la bota. Hacemos una esfera y aplanamos la base llevando los bordes hacia abajo. Ahuecamos un poco la parte posterior y extendemos los laterales para unir la forma a la caña de la bota. Colocamos pegamento tanto en la base como en la parte posterior y colocamos en su sitio haciendo presión.
La parte inferior de la base la pueden cubrir con papel, cartón, tela o goma eva. Con tiza rosa y un pincel suave. Con una toallita húmeda, limpiamos el contorno de las orejas y el labio superior. Con grafito en polvo le damos un aspecto metalizado a la base de nuestro personaje. Espero les haya gustado el tutorial y si es así, los invito a suscribirse a mi canal. Bye.